Nada más que contenta de poder compartir este tiempo. Mi primer mensaje no cantado en la iglesia. ¿Me corro? ¿Me bajo? Y como les decía, estoy contenta sabiendo también el privilegio que es, ¿no? Y la responsabilidad que es poder compartir de la palabra de Dios. Así que para no arruinar el momento vamos a orar. Así es el Señor el que está dirigiendo todo, ¿sí? Señor, te damos las gracias por este día, gracias por este tiempo que podemos compartir. Señor, te agradecemos porque te podemos cantar, porque podemos estar en tu casa, Señor, sabiendo el privilegio que tenemos de ser llamadas tus hijas, Señor. Que este tiempo sea grato para nosotros, que podamos aprender, que podamos escuchar tu palabra con total atención, Señor, que sobre todas las cosas me des tranquilidad para poder transmitirle a mis hermanas aquello que estuviste hablando conmigo, Señor. Te agradezco una vez más por este tiempo, Señor, que sea de provecho para las demás también, como lo ha sido para mí el estar contigo, Señor, y aprender de todo esto. Dejo todo en tus manos, lo hago agradecida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como Ailina adelantaba, esto está... Bueno, gracias. Como Ailina adelantaba, vamos a hablar de la vida de Juana, como venimos hablando en las reuniones anteriores. Primero me voy a ubicar en tiempo y espacio. Bueno, como para contar algo para aquellas que no me conocen del todo, para aquellas que no sabían, yo trabajo hace más o menos 6 años en un comercio en Neuquén, muy codiciado por muchas, sobre todo por las cosas que se venden en uno de los locales, y hace aproximadamente 1 año y medio me dedico a lo que es imagen en esa tienda, ¿sí? Lo que sería marketing. Mi responsabilidad en ese trabajo es un trabajo que yo quería mucho, que desde que entré más o menos me gustaba, así que tuve 5 años aprendiendo más o menos lo que es ese trabajo para poder empezar ahí. Y ahora me dedico a eso, lo que se llama In-Store Visual Merchandising, ¿sí? Mi trabajo es, la responsabilidad que lleva en realidad es el 80% de la venta si lo hago bien. Si lo hago mal, bueno, tiene sus consecuencias también. Desde la empresa se baja un instructivo, un archivo donde hay fotos donde ellos proponen algo que quieren mostrar, ¿sí? Ya sea algo por la temporada, ya sea algo por ofertas, por lo que sea, pero ellos bajan un instructivo, me mandan un archivo y yo tengo que replicar eso en la tienda con las cosas que yo tengo, ¿no? Cuando es época de rebaja o de temporada, cuando hay algo que mostrar, por ejemplo, hace poco pasó lo de alto invierno y hace una semana empezó lo que es sale de mitad de temporada, el instructivo se baja y mis compañeros lo que más me escuchan decir es: chicas, miren el instructivo, porque si no... ¿Qué pasa? Si nosotros no nos apegamos a ese instructivo que nos mandan, a esas fotos para replicar, hay muchas consecuencias. Una de esas es que la tienda no se va a parecer nada a lo que la empresa quiere demostrar o a la historia que la empresa quiere contar. Esa es una de las primeras. Otra, la bajada de caña, pero bueno, ese tema aparte. Y otra es que yo también tengo que lograr que mis compañeras puedan tener cierta autonomía. Y para eso es necesario, o sea, yo me puedo aprender el instructivo de memoria, pero si ellas no se lo saben, la tienda va a sufrir sus daños, y en eso va no solamente en la imagen, sino en la venta, en la recaudación. Entonces, una de las cosas que yo siempre les digo: chicas, miren el instructivo, a la hora de reponer, llegó algo nuevo, no sabes dónde ponerlo, miren el instructivo, porque, o sea, básicamente yo lo tengo que saber, así que es una de las cosas que les repito constantemente, que volvamos a mirar el instructivo, porque ¿qué pasa? Se va a destrozar la tienda, la podemos acomodar un día, va a quedar espectacular, pero al tiempo se va a ver fea otra vez y ya no va a tener esa misma practicidad que tenía antes. Por ejemplo, no va a tener la misma venta, ya no se va a ver de la misma manera, no se va a lucir un producto como tiene que hacerse. Entonces ese instructivo tiene un propósito, que es que la tienda se vea de tal forma. Y mientras preparaba y pensaba en este ejemplo, en algo cotidiano, ¿no? Que el Señor nos habla con cosas cotidianas, pensaba en que nosotros también tenemos un instructivo cual seguir, ¿no? Tenemos su palabra, que es nuestro manual de instrucciones, venimos con esto y acá el Señor nos muestra qué es lo que quiere para nosotras en nuestra vida, ¿sí? Nos muestra cómo somos en realidad, cuál es el instructivo inicial que Él planeó para cada una de nuestras vidas.
no solamente para nosotros, sino para la humanidad entera, cuál es su idea original para todo esto. Y me llevaba a pensar en la vida cotidiana, y justo esta semana mientras armaba esas cosas, yo digo, ¿qué pasaría si lo desarmo todo? ¿Qué pasaría si ya no lo miro más? Y también me llevaba a mirar mi vida y digo, ¿qué pasaría si ya dejo de mirar esto? ¿Qué pasaría si ya no escucho lo que quiere decir el Señor a través de su palabra, ¿no? Y claramente es un desastre inminente, ¿sí? No hay vuelta atrás. Entonces pensaba en esto como para introducirnos en lo que estamos viendo, ¿no? Que es el modelo original de Dios, la feminidad bíblica a través de mujeres que estuvieron antes que nosotras. Y quería hacer antes que nada la invitación para aquellas que tal vez han escuchado varias veces acerca del Señor, de lo que Él quiere hacer en sus vidas, pero si no escuchaste que el Señor es el diseñador de tu vida, que Él fue el que la planeó minuciosamente, hoy es la oportunidad, ¿no? Nunca sabemos el alcance que tiene un mensaje, ¿no? Ahora estamos nosotras, pero tal vez se escuche dentro de 1 o 2 semanas, alguien lo escuche por las redes. Y si es la primera vez que escuchas esto, Dios quiere ser el diseñador, Él es el diseñador de tu vida, pero Él quiere renovarla por completo. Sabemos lo que cuesta una renovación, ¿no? Alguien ha hecho alguna movida en su casa y saben lo que cuestan las renovaciones. Bueno, el Señor está dispuesto a hacer la renovación en nosotros, a que podamos volver a ese diseño original. Y si no lo conoces a Dios como tu diseñador, no conoces la obra del Señor Jesús, Él hizo posible que nosotros pudiéramos estar acá a través de la obra de la cruz, ¿sí? Él murió por nosotros, Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar y hizo posible que hoy podamos estar acá, podamos escuchar su palabra y podamos volver otra vez al diseño que Él tiene para nosotros, ¿sí? Como decía recién, Él quiere hacer una renovación radical. A mí me gustaba mirar mucho esos programas de Discovery que hacían las renovaciones de tarro, bueno, iba sacando ideas como de alguna casa que alguna vez voy a tener. Y sabemos, como decía recién, es muy costoso las renovaciones, sobre todo porque queda algún desastre, la Miri sabe, el piso, el techo, pero ahora se ve lindo, ¿no? Entonces Él quiere hacer una renovación radical en nuestra vida y que conozcamos a través de su palabra, como venimos haciendo, cuál es la idea original que Él tiene para nosotros, ¿sí? Él nos invita a volver al diseño original. Lo decimos muchas veces porque en realidad es lo que Él quiere, ¿no? Que volvamos Él nos creó de una manera y se ha ido distorsionando a lo largo del tiempo, eso no hay que resaltarlo mucho porque lo podemos ver en todos lados, ¿sí? Y para llegar al conocimiento de su plan es necesario que nosotros podamos estar apegados a la palabra, ¿sí? Él quiere que volvamos desde Génesis 3, donde Eva escuchó por primera vez a la serpiente diciéndole con que Dios te dijo tal cosa, desde ahí a Él no se le frustró ningún plan, ¿sí? Al Señor no lo tomó por sorpresa que la serpiente haga eso, que Eva quede engañada y todo lo que sabemos que pasó después, ¿verdad? Desde ese momento hasta el día de hoy Él sigue teniendo su plan intacto. Él quiere seguir con nosotros de la misma manera, ¿sí? Trabajando con nosotros. Somos seres creados por Él, somos seres bien amados por Él, también cantamos muchas veces en los himnos, ¿sí? Y el Salmo 139 es un detalle de eso, ¿sí? Él dice que nos formó en el vientre de nuestra madre, que después, el salmista queda maravillado de todas las cosas que hace, pero él dice que las planeó minuciosamente y que agregó todo eso. Entonces, el Señor no es un azaroso con nosotros, o sea, nos creó, si nos hubiera querido hacer plantas, nos hubiera hecho plantas, pero no. Sin embargo, nos hizo mujeres en este tiempo, en esta época, en la familia en la que estamos, en el contexto en el que estamos, como sea, pero Él nos creó mujeres con un objetivo particular, ¿sí? Y nuestro objetivo, como decía recién, tendría que ser el poder aplicar esa feminidad que el Señor, la feminidad bíblica, ese diseño original, poder aplicarla a cualquier etapa de nuestra vida, ¿sí? Porque a veces, al menos yo pensaba, ¿no? La feminidad es para gente grande, ¿viste? Es como, el modelo es para gente grande, gente adulta. Cuando era más chica pensaba eso, quédense tranquilas. Que algunas cosas son para gente grande, no es para mí. Y no es así, el Señor planeó que vos seas mujer y desde el momento en que nacés, o sea, Hannah ya tiene que ir aprendiendo algunas cosas de la feminidad, Laurito de ahí, hasta Doña Olga tiene que seguir aprendiendo la feminidad bíblica, o sea, nadie se escapa de esto.
ya sea que tengamos hijos, que no lo tengamos, que seamos madres, tías, abuelas, o sea, esto es para todas, nadie puede escaparse de esto, ¿sí? Tengamos la edad que tengamos, porque la idea siempre va a ser darle la gloria a Dios. Y no le tenemos que dar gloria a Dios a partir de los 10 años en adelante, no. O sea, Él lo planificó desde un inicio y Él se merece la gloria que tenemos que darle, ¿sí? En Isaías 43:7, yo tengo los textos acá porque sabía que o no iba a ver o me iba a poner nerviosa, pero ya los tengo todos acá. El versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Sí? Si bien está hablando puntualmente del pueblo de Israel, lo podemos aplicar a nosotros porque también podemos decir que Él nos creó, Él nos formó, Él nos creó para su gloria, ¿sí? Para manifestar su gloria. Y de esa manera, pudiendo experimentar todo eso, es la única manera en que vamos a poder ser realmente plenas y vamos a poder tener gozo, porque nos creó con ese propósito. Si queremos ser otra cosa, no vamos a conseguir lo que podemos ser siendo mujeres, ¿sí? Lo que podemos conseguir buscando en su palabra el consejo y siendo las mujeres que Él quiere que seamos. Entonces podemos ver esta contraparte en lo que es el mundo hoy, ¿sí? El feminismo. El grupo feminista, o sea, ha plantado su bandera de la libertad, del autocontrol, de la autodeterminación, ha dejado a todo el mundo de lado, incluso hasta otras mujeres ha dejado de lado, ha barrido con todo en pos de su bandera de la libertad, de esta autodeterminación que quiere plantear, ¿sí? En la que solamente ellas van a poner las propias reglas para no verse como mujeres débiles. Esto es lo que atenta más contra todas, ¿no? El vernos como mujeres débiles. Y también podemos caer en esta mentira de creer que somos débiles porque somos mujeres, pero bueno, es la bandera que ellas llevan. Y en contra de eso se han mostrado a lo largo del tiempo de distintas formas. Por ejemplo, se han mostrado arrogantes, o sea, tratan con desprecio a todos, como decía recién, no solamente a hombres ya, es a veces contra la misma mujer. Si vos estás en contra de eso, son arrogantes, son insolentes, es decir, su obrar es totalmente falta de respeto. Donde veamos es falta de respeto. Son atrevidas, son bulliciosas, tal y como lo dice en Proverbios 13, acá lo tengo anotado, dice: la mujer insensata es alborotadora. O sea, no hay más que agregar, no hay más que decir a eso. En otra versión, en la NTV, dice: la mujer llamada necedad es una atrevida y aunque no se dé cuenta es una ignorante. Palabras fuertes, palabras duras, y calculo que nosotras a lo largo de nuestro tiempo hemos sido así, pero gracias al Señor que llevó la luz a nosotros, y hoy podemos contarlo desde otro lado, ¿sí? Podemos ver la contraparte de lo que es el mundo y lo que somos nosotras hoy. Y se presentan así como si todos esos adjetivos que decíamos recién fueran un antónimo de debilidad, ¿no? Esto, mostrarse arrogantes para mostrar que no soy débil. Y sabemos que es totalmente errado esto. Podríamos seguir agregando un montón de adjetivos que califiquen este tipo de comportamientos, que lo podemos ver, incluso nosotros ya podemos, en nuestra mente se viene alguna imagen, alguna idea en nuestra cabeza de esto de lo que vemos normalmente en la sociedad, ¿sí? Podríamos seguir agregando un montón de adjetivos, pero de mujeres que han decidido deshonrar a Dios, o sea, darle la espalda a Él. No es más que eso, ¿sí? El resultado de darle la espalda a Dios. Pero bueno, así como podemos distinguir al feminismo contemporáneo, que viene desde hace mucho tiempo, como hemos visto con otras hermanas que han presentado también esto, vemos una involución, podríamos decirle evolución, pero no, la verdad que es una involución, cada vez es peor, cada vez más desastroso lo que vemos, ¿sí? Y podemos verlo en distintas edades. En distintos ámbitos, lo podemos ver en temas emblemáticos como es lo del aborto, como es la educación sexual en las escuelas. O sea, plantan bandera donde van, pisan fuerte, creyendo, o sea, tienen sus convicciones, ¿no? Nosotros sabemos que no son correctas, pero tienen sus convicciones y ellos llevan su bandera a todos lados. Pero así como podemos ver ese tipo de feminidad, ese modelo que lleva el mundo en realidad,
También podemos saber que, como decíamos recién y al inicio, el Señor planeó algo para nosotras que es totalmente contrario a lo que vemos normalmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber qué es una mujer bíblica? ¿O cómo podemos saber, en dónde podemos ver ese diseño femenino que Dios planeó y que tanto nombramos, ¿no? Así que las invito a que busquemos Tito 2. Vamos a leer del versículo 1 al 5, pero nos vamos a centrar solamente en el 3. Mientras lo buscan, lo voy a ir leyendo. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Pequeña tarea. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este es como un pequeño atisbo de lo que el Señor quiere para nosotras. Lo podemos pensar de muchas maneras, pero bueno, Pablo le encomienda esta tarea muy importante a Tito. Y lo que me llamaba la atención es que no solamente habla a las mujeres, habla a los ancianos, habla a las ancianas, habla a los jóvenes, a distintos grupos de una congregación, de un cuerpo que son totalmente necesarios, ¿sí? No sería uno sin el otro, o no podría funcionar uno sin el otro. Así que Pablo hace esta encomendación a distintos grupos, que a distintos se les dé ciertas características, que se le pide ciertos requisitos, por decirlo así. Y se dirige a las ancianas, y en esto pensaba mucho, ¿no? Ancianas, se me viene enseguida anciana de edad, anciana de mujeres grandes. Creo que Pau también lo mencionaba el martes anterior que tuvieron la reunión, y como una apreciación personal pensaba, ¿no? Es natural que a medida que va pasando el tiempo, las mujeres más grandes se van sintiendo ya no tan útiles como lo hacían antes, ya sea por cuestión de movilidad, por cuestión de dolencias físicas o lo que sea. Y pensaban en esto porque es una instancia de la vida en que justamente uno se siente como que ya no es útil como antes, no voy a hacer esto porque tal cosa, no porque ya no puedo, no porque... Es verdad, a veces hay impedimentos físicos que uno no lo puede negar, pero pensaba en la vida cristiana, una vez escuché que no hay jubilación en la vida cristiana, ¿no? Uno sigue trabajando, sumamos años de aportes, alguno que otro tiene algún accidente laboral en el camino, pero no hay jubilación para nosotros en la vida cristiana, ¿sí? El único descanso que vamos a tener es cuando el Señor nos llame y como ese siervo en Mateos 25-21 diga, bueno, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, es el único momento en el que vamos a descansar. Sí, y esto era para también animar a las mujeres mayores, a las hermanas mayores. O sea, pensaba también en su tarea, ¿no? Hay muchas que oran y yo realmente no podría nombrar o no podría decir de cuántas cosas el Señor nos ha librado a través de la oración de ellas, ¿no? Es totalmente valioso el pensarlo, el reconocerlo también, el agradecer a las hermanas que oran por todas. Porque la verdad que no sabemos de cuántas cosas el Señor nos libra a diario por las personas que oran por nosotros y sobre todo por esa labor tan fundamental e importante como es la oración de las hermanas mayores. Y también, como hablaba Pablo el martes pasado, los jóvenes. O sea, esto no podemos ser una sin la otra, ¿sí? Habla que las ancianas puedan enseñar ciertas cosas. Pero también hay gente que, necesitamos corazones sensibles para hacernos enseñables, ¿sí? Para decir, bueno, no, sí, necesito aprender. Y este realmente ha sido un punto fuerte para mí porque no digo que la sé toda, claramente que no es así, pero cómo ha costado cuando uno remarca algo, cuando uno dice algo. Sin duda ha sido difícil, pero el Señor se va encargando de trabajar en la vida de cada uno para que podamos ser esas mujeres enseñables, esas jóvenes que aprendan de las ancianas ciertas cosas,
porque puede haber mucha disposición de un lado, pero si del otro no hay, y realmente no podemos una sin la otra. Por algo está esta seguidilla, ¿no? Las ancianas enseñan a las jóvenes se van a tener que encargar de sus hijos, y sus hijos van a crecer y se van a encargar, y así, y es algo que es una seguidilla que no va a parar, y si en algún momento se frena, claramente vamos a ver las consecuencias de todo esto, ¿no? En estos versículos del 3 al 5, pensaba también, se ve a la mujer y se ven como ciertos requisitos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dice, tiene que ser de buen juicio, reverente en su porte o en su conducta, que es en lo que nos vamos a detener hoy. Tiene que valorar a su familia. Esas ancianas es prudente, cuidadosa de su casa, o sea, de su marido y de sus hijos también. Es bondadosa, es sumisa, enseña lo que es bueno, la sana doctrina, dice. Y pensaba en lo que es la sana doctrina, pensando en esto, es una mujer temerosa del Señor sin duda, si bien acá no lo menciona, o sea, menciona que es bondadosa, que es prudente, pero o sea, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice más adelante. O sea, si nuestro interés como mujeres del Señor no fuera que la palabra de Dios no sea blasfemada, o sea, habla de que nosotros no tenemos interés en el Señor. O sea, la importancia de llevar la sana doctrina es porque realmente nos interesa que los que siguen adelante o los que nos miran, porque en realidad Pablo cuando le escribe a Tito dice que vos tenés que ser ejemplo para todos y en todo, de todo, para que el enemigo se avergüence también de que te acuse, cuando no tenés con qué. Pero pensaban en esto fuertemente por la importancia de que la palabra de Dios no sea pisoteada, no sea blasfemada, ¿sí? No la tengamos en poco. Y de ser ejemplo alrededor de todas las que tenemos, ¿sí? No pensemos solamente en las que vienen atrás, pensemos que somos ejemplo para todas, para todos en la iglesia, ¿sí? Como les decía recién, también es como un listado, ¿no? Dice reverentes en su porte, valora, hace esto, la mujer hace esto. Y también compartía con una de las chicas la importancia de tomar los textos también de la palabra de Dios como son. O sea, me asusta pensar a veces cuántas cosas nos perdemos porque tomamos este texto como si fuera un requisito de cosas que tenemos que cumplir, y en realidad es al revés. O sea, esto es lo que el Señor hace en nosotros. O sea, no es que yo tengo que ser así, así, así. Voy a ser así gracias al Señor. Es totalmente al revés, no es el esfuerzo que yo pueda hacer y voy a llegar a ser prudente, voy a ser casta, no. Gracias a que podamos acercarnos al Señor y recibir esta enseñanza también de nuestras hermanas mayores, nosotros vamos a poder llegar a hacer todo esto, ¿sí? Y me asustaba pensar, yo digo, ¿cuántas cosas nos perdemos porque leemos de estos textos así y los pensamos al revés? O empezamos a pensar cuántas cosas tengo que cumplir, y en realidad no podemos llegar a hacer nada. Es lo que el Señor puede hacer a través de nosotros, que tal vez podamos llegar a cumplir estas cosas, ¿sí? Pensaba mucho en esto para que también meditemos en cada cosa en cada texto que leamos, en cada porción que el Señor nos regala, que realmente podamos centrarnos en pensarla como el Señor quiere que la pensemos. Porque si realmente a veces pensamos y leemos, no, hay un montón de cosas acá que jamás voy a poder ser, y no, la verdad que no, y mucho por mérito propio, jamás. Pero el Señor quiere trabajar y hacer todo esto en nuestra vida, o sea, quiere formarnos de tal forma que puedan decir, es prudente, es casta, mira cómo cuida a sus hijos, mira su familia está bien, y tal vez nos parezcamos alguna vez a la mujer de Proverbios 31. Pero como les decía, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es reverente en su porte. Me llamó mucho la atención porque ni bien lo leí, es como que no pude salir de ahí. Lo compartía con Patrick y le digo, no puedo salir de ahí, no puedo salir. Y bueno, era el Señor claramente, no le pude esquivar hablando de esto a mi vida. Busqué lo que significa la palabra reverente y en el diccionario dice que es una muestra de respeto. Por ahí uno tiene como una definición armada en su cabeza de lo que puede ser la reverencia. A mí me hacía acordar un coro que cantábamos en la escuelita, antes en Trelew, creo que acá también se sabe, el de vamos a orar. Era como re sombrío ese coro, entonces la reverencia me sonaba a ese coro sombrío. Y sin embargo hay tantas cosas que no sabía de esto. Una de las cosas que copié textual que me gustó mucho es que en Japón la reverencia se utiliza con habitualidad,
¿quién no vio alguna serie, alguna peli de que o sea, para saludarse se hacen como una reverencia, una inclinación? Dice, no son todas las reverencias iguales y tampoco tienen sí, no son todas iguales. Tienen distinto significado, pero la idea es entregar la cabeza. Ya cuando dijo eso y leí otra vez el texto y volví a esto, yo digo, wow. Dice entregar la cabeza. Su significado real sería que estamos poniendo nuestra parte más débil en manos del contrario, en un acto de confianza y de respeto por la otra persona. Así que enseguida mi mente voló, si el Señor merece reverencia. Yo dije, wow. O sea, es entregarle confiadamente nuestra parte más débil, entregarnos por completo en realidad al Señor en ese acto de reverencia. En el original, reverencia es una palabra que está compuesta en dos partes, y una primera parte hace referencia a lo que es sagrado, a lo que es santo, y una segunda parte a lo que es apropiado o a lo adecuado. Y me gustaría explicar esto de reverencia en 3 puntos. Primero, pensándolo que la reverencia no es solamente una acción, no se basa solamente en lo externo, ¿no? Vemos la reverencia, como decíamos recién, los saludos, es todo externo. No se basa solamente en algo de afuera, en algo que podemos visibilizar. Es una actitud que nace desde el corazón, que está en nuestro interior. No solamente implica cuestiones externas, como también lo podemos ver en 1 Timoteo 2, del 9 al 10, dice que las mujeres se vistan con sencillez, decencia, modestia, que se preocupen por hacer lo bueno, que se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios. No solamente es eso, o sea, para que nosotros queramos tener una buena apariencia externa, también es necesario que internamente lo deseemos, lo queramos, porque si no, bueno, hay veces que se puede mostrar cierta fachada, pero se va a caer en algún momento, no va a durar mucho tiempo. Pero si somos mujeres que amamos y respetamos al Señor, externamente sí vamos a poder mostrar algo, pero no nace desde ahí, ¿sí? Nace desde el interior, se ve desde el corazón. Otro punto es, ser reverente implica una actitud consciente de la presencia de Dios, y esto también fue como que el Señor me puso ahí un alto y pensá en esto. Me llamó bastante la atención en esto, de ser conscientes de la presencia de Dios. ¿Cuántas cosas nos evitaríamos o cuántos problemas evitaríamos si fuéramos conscientes de la presencia de Dios? ¿Cuántas palabras no diríamos? ¿Cuántos pensamientos no tendríamos si fuéramos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida? Y ser reverente también implica esto, tener conciencia, plena conciencia de que el Señor está al lado mío ahora, y que Él sabe cómo soy en casa y cómo estoy siendo ahora, o cómo soy en el trabajo y cómo me comporto acá. Él lo sabe, por eso también me ponía nerviosa al inicio, porque uno sabe cómo es, y también el Señor conoce el deseo de nuestro corazón, eso es lo bueno. Que Él conoce nuestro deseo y nuestro anhelo de querer cumplir lo que Él desea para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, es saber que el Espíritu Santo habita en nosotras, y eso da como resultado un comportamiento apropiado. Y esto de que también el Espíritu Santo vive en nosotras, el otro día hablaba con una de las chicas y le decía, pensaba que nosotros somos la casa del Espíritu Santo, ¿no? Él habita en nosotros, Él vive en nosotros. Bueno, ¿cómo está esa casa? O sea, ¿está sucia? ¿Está limpia? ¿Las paredes cómo están? O sea, nosotros cuando invitamos a alguien a casa, lo primero que hacemos es que la casa esté limpia o que esté ordenada medianamente. Depende de quién venga también. Si hay alguien de confianza, bueno, vos ya sabés. Pero tratamos de que la casa esté en buenas condiciones, de que huela bien, de que las cosas estén limpias en su lugar. Bueno, somos casa del Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Barro seguido o tengo cosas ahí metidas bajo la alfombra? O sea, el Espíritu Santo se siente a gusto dentro nuestro, porque somos su casa. Están las paredes manchadas, o sea, tengo cosas amontonadas por ahí, cajas y cajas de cosas que no quiero tocar. Entonces el Espíritu Santo está ahí metido ahí como en un rincón sin saber qué hacer. O realmente el Espíritu Santo dentro nuestro está a gusto. ¿Sí? Y eso también requiere que estemos conscientes de que el Espíritu Santo está dentro nuestro. ¿De qué somos? Que somos templo, dice su palabra. Somos templo del Espíritu Santo. Y ese resultado da un comportamiento apropiado o una conducta totalmente acertada.
como decía recién, tal vez podemos fingir un tiempo, pero esa fachada se va a caer si realmente no nace de un corazón genuino que desea que el Señor nos, o sea, ser conscientes de la presencia del Señor y mostrar eso. En algún momento se va a caer, un ladrillo se va a zafar, la casa se va a caer, se viene abajo, no hay con qué sostenerlo. Llega un punto en que un comportamiento, una palabra, alguien te vio, alguien dijo, se va a ver que realmente en nuestro corazón no hay lo que muestra en nuestro exterior, ¿sí? Y esto también es parte de ser reverentes, no solamente fijarnos en lo que está por fuera. Hay que empezar a trabajar desde adentro para que lo de afuera ya... o sea, el Señor también en su palabra dice, por sus frutos nos van a conocer, o sea, si nuestro árbol es amargo, frutos dulces no vamos a dar, claramente no es así. Y la palabra de Dios afirma en 1 Corintios 3, del 16 al 17, esto que decíamos recién, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces no solamente hablamos de ser conscientes de su presencia en nuestra vida, sino de que Él habita en nosotros. Entonces volvamos a pensar cómo está nuestro interior. ¿Sí? ¿El Espíritu Santo se siente a gusto? ¿Está bien dentro nuestro? ¿Hay cosas por sacar? ¿Estamos de alguna mudanza y no sacamos cajas? ¿Limpiamos y metimos todo abajo de la cama, abajo de la alfombra? ¿O realmente está nuestra casa en orden? ¿Sí? Esto decía que daba como resultado un buen comportamiento, un comportamiento acertado. Y también busqué lo que significa la palabra comportamiento. ¿No miré la hora? Lo que significa la palabra comportamiento, y en distintos diccionarios se define como la manera de funcionar de una cosa en una determinada situación. Y para la psicología, la conducta es un conjunto de respuestas que presenta el ser vivo en relación a su entorno. ¿Sí? Siempre, a veces esta conducta puede ser en relación a algún estímulo o no, pero siempre en relación a alguna situación o al entorno en el que estamos, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que la palabra en su original hace referencia a lo que se ve. No solamente hace referencia a lo que se ve, ¿sí? La conducta no es solamente lo externo. Tenemos que deschipearnos de esto, de que, yo voy a la iglesia, ¿y qué? O sea, sí, yo también vine mucho tiempo a la iglesia, ¿y cómo estamos? No es eso. Hay que deschipearnos de esto, de que como me ven en la iglesia no me van a preguntar si estoy bien, zafo de esa. O sea, nuestra conducta reverente debería implicar que estemos tan ocupadas de nuestro exterior como de nuestro interior, para que no tengamos nada que aparentar, ¿sí? La palabra original habla justamente de eso, que no solamente se trata de algo visible, sino que va mucho más allá. También se refiere a una actitud en todos aspectos y ocasiones. Dice, es un estado, es una condición, o sea que no hay forma de aparentarlo, porque una buena conducta requiere una manera de vivir, o sea, no hay forma de que podamos pilotearla de alguna forma. O lo sos o no lo sos, o estás en un lado o estás en el otro. Sí, es un estado, una condición que incluye lo que hacemos, lo que no, los aspectos, las posturas, modales y todo tipo de comportamiento, de los pensamientos, las actitudes, las relaciones. O sea, implica un estilo de vida. Básicamente es eso, es un estilo de vida totalmente distinto, el vivir en reverencia al Señor. Es lo visible de lo invisible, claramente. Lo único que el Señor ve, el único que ve en nuestro interior es el Señor, pero lo externo lo podemos ver todos, pero básicamente es eso, lo visible de lo invisible, ¿sí? El fruto de nuestro árbol. Como decía recién, si nuestro árbol es amargo y no, jamás vamos a dar frutos dulces. O sea, no esperemos que sea así, ni aunque la estemos piloteando y careteando y tratando de ser algo que no somos, porque no va a funcionar. Entonces, esto me llevaba a pensar en la vida de Juana. También es otra de las cosas que no me pude sacar de la cabeza. El Señor me llevaba a Juana. Y acá vamos con Juana a Lucas 8. ¿Sí? Vamos a leer, un poco el contexto de esto. Al principio pensaba yo, ¿pero qué tiene que ver Juana con la reverencia? Pero bueno, el Señor se encargó de mostrarme que Juana tiene mucho que ver con la vida reverente. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice,
Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, iba con sus discípulos, ¿sí? Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Entre ellas estaba María, a la que llamaban Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Chuza, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Si contextualizamos un poco esto, no podemos dejar de pensar que en el tiempo en el que esto transcurría, las mujeres eran totalmente dejadas de lado, ni siquiera, o sea, podían aprender junto con los varones, ¿sí? De hecho, creo que hasta negada la educación tenía. Culturalmente la mujer no podía acercarse a un hombre, ni hablar con ellos, y de parte de los hombres tampoco ellos podían pasar tiempo con las mujeres y mucho menos viajar como lo hacía el Señor Jesús con ellas, porque ellas iban a todos lados con Él. Claramente acá lo vemos que Él llegaba a un lado y ellas ya estaban con Él. Entonces era un contexto totalmente difícil para esas mujeres que querían servir al Señor, que conocían y reconocían en el Señor su persona y tenían que servirlo y querían servirlo, y la verdad que era un tiempo difícil para eso. Dice, sin embargo, encontramos el testimonio de estas mujeres que seguían y servían al Señor con sus bienes, y sin duda que el Señor valoraba todo esto que ellas hacían, ¿sí? Y más allá de lo que podían decir los fariseos o no del Señor, que tantas veces se encontraban con Él para enfrentamientos sobre su comportamiento, ¿no? Cuántas veces leemos en la Biblia que Él decía, este se sienta con pecadores, con prostitutas, con este tipo de gente, o sea, no puede ser jamás enviado de Dios y hace todo esto. Y sin embargo el Señor tenía muy en claro, y en cada paso de su vida dejó en claro cuál era el objeto de su venida, ¿no? En otro versículo dice, está con las personas que realmente tienen necesidad de un médico, no con las que están sanas, ¿sí? Con las personas que reconocen también y que caen a sus pies aceptando quién es Él. Entonces no era algo que le importaba al Señor que decían los fariseos acerca de Él, ¿sí? Él sin duda aceptaba la devoción de estas mujeres. Y otra de las cosas que veía, que no estaban cerca del Señor por el reconocimiento. Si vamos al caso puntual de Juana, Juana era, acá lo dice, ¿no? Era la esposa del mayordomo de Herodes, o sea, Juana ya era reconocida por todo el mundo, y era el esposo de ella era nada más y nada menos que el administrador económico de todas las riquezas de Herodes. O sea, no había nadie más alto que él que manejara las riquezas de nada más y nada menos que del rey, ¿sí? El Señor no tenía dónde reclinar su cabeza, dice Mateo 8:20. Entonces las mujeres no lo seguían por tener algún rédito económico, porque el Señor vivía del opuesto y claramente no tenía, dice su palabra, dónde reclinar su cabeza, no tenía una morada fija. O sea, él vivía viajando y en cada lugar donde iba siempre encontraba a alguien que le diera un lugar, que lo acogiera, a él y a toda la prole que iba con él, porque iban los discípulos, iban las mujeres, o sea, siempre encontró a alguien que con las puertas abiertas que lo pudiera acoger. Sí, entonces vemos que ellas no lo seguían las mujeres ellas no las seguían por un reconocimiento público, porque claramente Juana tampoco lo necesitaba en este caso puntual. Económicamente, claramente Juana tampoco necesitaba que el Señor le dé dinero. Estamos hablando de que su esposo era de alto poder adquisitivo, entonces no necesitaba, al contrario, ella le daba de sus bienes, servía al Señor, ¿sí? Ella permanecía en su servicio con esta actitud reverente y el Señor no las rechazaba. Y esto me llevaba a pensar en el Salmo 51:17, ¿sí? Si lo quieren buscar, si no también lo tengo acá, que dice, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios, ¿sí?
el Señor tranquilamente pudo haber visto en la vida de ellas. Son mujeres que el Señor las salvó de enfermedades, o sea, las salvó de demonios. Ellas realmente estaban agradecidas con Él y gastaron su vida para estar con el Señor y servirlo en detalles que yo hasta hace un tiempo no había pensado que el Señor necesitaba que le cosan algo o que le limpien las sandalias. O los discípulos, era algo como medio raro de pensarlo, no sé, de pensar en esto, necesidades básicas, alguien que tal vez pueda prepararle un plato de comida porque él estaba ocupado en otras cosas, que le limpiaran la ropa, o sea, no es porque él no lo haya podido hacer, sino por la devoción de estas mujeres de poder seguirlo y servirles de esa manera. Sí, entonces el Señor no despreciaba esa actitud que ellas tenían de poder seguirlo a Él y servirle en estas cosas. Que algunos creen, un plato de comida, o sea, lo podía haber conseguido en cualquier lado. Pero no lo conseguían en cualquier lado, se lo hacían personalmente ellas o estaban ellas al servicio de Él, ¿sí? Y eso el Señor lo vio y no las despreció porque, como decía recién, un corazón humillado es el de la vida de ellas. Lo podemos ver porque si no hubieran, como pasó con los leprosos, ¿no? Fueron sanos y algunos se fueron y volvió uno solo. Tranquilamente ellas podrían haber hecho lo mismo, si quién le iba a decir algo. Y sin embargo no, ellas decidieron dejar el resto de su vida al servicio del Señor y lo podemos ver incluso más adelante, porque no solamente en su vida, sino en su muerte también estuvieron con Él, bien cerca de Él. En el caso de Juana, como decía recién, su esposo era un hombre de alto poder adquisitivo, ¿sí? Era el que manejaba las finanzas del rey, sus intereses financieros, y él era o sea, Juana se convirtió como en la dama de la corte, ¿sí? Era conocida por todos también. Servía al Señor con sus bienes y por su posición seguramente tenía mucho dinero, que era lo que hablábamos recién, así que con eso también había utilizado bien su dinero para buenos propósitos, al menos lo que podemos ver en su palabra, ¿sí? Era conocida por todos y seguía al Señor, aún estando cerca de mujeres como María Magdalena. No me había puesto a pensar eso, ¿no? Era una mujer de estatus alto, con María Magdalena que no era del mismo estatus que ella, claramente. Y sin embargo, yo creo que también en esto, ¿no? En la obra que el Señor hace que todas unánimes podamos servir al Señor sin mirar a ver de dónde salió cada una. No nos interesa eso, nos interesa que tenemos un propósito que es servir al Señor, ¿sí? Y el Señor vio, decía esto, como hablábamos recién, ¿no? No solamente lo siguieron mientras Él estaba vivo, cuando el Señor murió ellas también estaban cerca de Él. Y al tercer día, cuando el Señor resucitaba, ellas seguían sirviendo al Señor. Esto es increíble, porque ellas iban a perfumar su cuerpo. El Señor estaba muerto y ellas iban a perfumar su cuerpo. O sea, ellas seguían trabajando en pos del Señor. Se habían preparado para esto, porque no era una cuestión bueno, me levanto a la mañana a ver qué hago. Y no. O sea, estaban preparadas para esto, para perfumar al Señor. Y el Señor, yo creo que también las premió por esto, por su devoción, porque los ángeles se le aparecieron a ellas y le dijeron, no está acá, o sea, acuérdense de lo que Él les dijo mientras estaban vivos. Entonces, piensen en dónde está ahora, vuelvan en su mente a revivir qué es lo que el Señor les dijo, en dónde iba a estar Él, ¿sí? Entonces podemos ver que a través de la vida de Juana y de estas mujeres, que muchas de ellas no se nombran, yo creo que han sido muchísimas en distintos pueblos, en distintos lugares. Ellas han tenido esa vida de poder servir al Señor, de ser conscientes también de dónde el Señor las sacó. Como decíamos recién, es necesario tener plena conciencia del Señor todo el tiempo. Entonces eran conscientes del lugar donde Dios las había sacado y por eso también les servían, ¿sí? No buscaban nada del Señor más que poder servirle. Y si lo llevamos al tiempo de hoy, Él también nos invita de alguna manera a poder llevar una vida reverente. Las invito a que busquemos 1 Timoteo 1:17. Voy a hacer uso del agua. Él nos invita a que podamos llevar una vida de reverencia, pero también nos insta a que pensemos en quién es Él, ¿no? En 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios,
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Al invisible, al inmortal, al único, al sabio Dios. ¿Cómo no vamos a darle la gloria como hicieron estas mujeres? ¿Sí? ¿Cómo no vamos a honrarlo como también nos dejan estas mujeres el ejemplo? ¿Sí? Jeremías 10:17 también dice: ¿Quién no temerá, oh rey de las ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. ¿Sí? Pensemos qué hizo Dios por nosotras. No, realmente el Señor no se merece nuestra vida, no se merece una vida de una conducta acertada por fuera y por dentro. Él no merece realmente que pensemos en Él cada instante de nuestra vida, que estemos conscientes de que Él está a nuestro lado desde que nos levantamos e incluso cuando estamos durmiendo, seguro Él también está mirándonos y cuidándonos. Él no se merece entonces el honor como veíamos recién. Él merece que nuestra vida pueda demostrar honor, y en Deuteronomios 13:4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Sí, esta también es una invitación para nosotros hoy. Es increíble que un texto de hace tantos años para hoy sea tan útil para nosotras, que no haya perdido el valor ni la vigencia, ¿sí? Porque debemos tener nuestra vida en pos del Señor, ¿sí? Tenemos que buscar esa vida reverente, esa conducta acertada en todo tiempo, como la vida de muchos que podemos ver en la Biblia, que podemos leer, algunos con más admiración que otros. Incluso algunos el Señor se ha encargado de dejar hasta sus fallas en la Biblia para que no creamos que son personas que eran totalmente distintos a nosotros. No, son personas comunes y corrientes como nosotros, que han tenido sus fallas, sus aciertos, y creo que el mayor acierto que han tenido es el reconocer que necesitaban al Señor y que siguen su ejemplo, o que quisieron vivir su vida con respecto y cerca de Él, ¿sí? Este texto nos habla de servir únicamente al Señor, tu Dios, y teme solo a Él, dice. Es una cuestión de obedecer y escuchar, y también de aferrarnos a la palabra de Dios para poder llevar una conducta así. Como decía recién, Tito 2 no sería posible por nuestra voluntad. Jamás, 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 jamás. No lo intenten tampoco por voluntad propia, porque no van a poder. Necesitamos al Señor en esto. Necesitamos al Señor para que Tito 2 pueda ser en nosotros, para que podamos llevar este tipo de vida, una vida reverente, una conducta aceptable al Señor, que podamos ser sabias, que podamos ser prudentes. Todo lo que Tito 2 dice, es necesario que nosotros vayamos a Él para esto, ¿sí? Es una vida de reverencia a Dios, es totalmente diferente a una vida que le da la espalda a Dios y no lo honra, como veíamos más adelante, ¿sí? El feminismo clásico no es más que una vida que no quiere seguir a Dios, ¿sí? Es el resultado de eso, más que caracterizar mujeres, es el resultado de mujeres que han decidido darle la espalda a Dios en todos sus aspectos. Y una mujer que honra a Dios, como lo hacía Juana y las demás, también tiene su característica, también se puede visibilizar a simple vista, ¿sí? Así como vemos el feminismo contemporáneo, vemos una mujer que realmente desea y quiere servir a Dios. Lo podemos notar, todas pensamos, no sé si digo prudencia, capaz que todas en nuestra mente piensan en una mujer y dicen: ay, sí, esta mujer es prudente. Es el resultado nada más y nada menos de llevar esa vida que el Señor quiere que llevemos a sus pies, ¿sí? Y para esto es importante procurar que Dios sea lo más importante de nuestra vida. Estos son 4 puntos que quiero dejarles antes de terminar. Dice, procurar que Dios sea lo más importante de nuestra vida. Vamos a leer Josué 24:14. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Sí? Una mujer que quiere honrar a Dios procura que Dios sea lo primero en su vida, como lo fue en la vida de Juana. Yo creo que
Hay muchas cosas que por ahí habían para hablar y contar de esto, como justamente eso, ¿no? Era esposa nada más que del hombre que servía al rey Herodes. Yo creo que habían muchas cosas ahí entre medio, pero sin embargo ella decidió poner al Señor en primer lugar y darle todo lo que tenía, porque ella le servía de lo suyo. Entonces procurar que Dios sea lo primero, servir a Dios con fidelidad y sinceridad, como dice acá, dejar los dioses de lado. Todos en algún punto queremos algo más que la presencia del Señor, entonces o ponemos algo primero que pasar tiempo con el Señor. ¿Sí? Dice servir con fidelidad y con sinceridad al Señor, ¿sí? Que salga un corazón que esté dispuesto realmente a hacerlo. No como veíamos hace un rato, una fachada, o para que no me digan nada, o como para decir, bueno, estoy acá, hago algo, trabajo, como para que nadie me pregunte ni me cuestione nada. Es de una vida sincera y de fidelidad también al Señor. Una mujer que quiere agradar a Dios también, que quiere llevar una vida reverente, se aparta del mal. Lo podemos ver en Proverbios 3:7. Vamos a buscarlo. Dice, una mujer que honra a Dios se aparta del mal. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y acá podemos ver la vida de María Magdalena tal vez. El Señor la libró de los demonios, pero también de una vida pecaminosa y de una conducta pecaminosa, y ella se apartó de ese lugar en donde estaba antes. ¿Sí? No, al menos en la Biblia se muestra que ella, después de que el Señor la salvó, la liberó, se la muestra cerca del Señor, no se la muestra en otro lado, no se dice de que haya estado en otro lado. ¿Sí? Y una mujer que quiere llevar una vida de reverencia y de honra al Señor, lee y obedece la Biblia. Eso lo podemos ver en Deuteronomios 28:58. Vamos a buscar el último texto. El 28:58 dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. ¿Sí? Leer y obedecer la Biblia. Tengamos presente no solamente la presencia de Dios, sino que al leer la palabra estamos más cerca de conocer qué es lo que quiere de nosotras. Entonces, para poder ser mujeres que honran y que realmente tienen reverencia por la persona del Señor, es necesario que la Biblia no se despegue de nosotros, no, como hablaba al inicio, no nos podemos despegar del instructivo, porque le vamos a pifiar y las consecuencias se van a ver y son esas cosas que no vamos a poder esconder de ninguna forma. ¿Sí? Pablo, al parecer, tenía la intención de que la mujer crezca. Esto cuando lo leía me llamaba mucho la atención porque era como mi pensamiento hace muchos años atrás, ¿no? De que este tipo de cosas era para mujeres grandes nada más, no era para más jóvenes o para más chicas. Entonces dice, Pablo parecía que tenía la intención de que la mujer crezca, no solo en años, que es algo que se da naturalmente, sino que esta actitud reverente trascienda las barreras del tiempo, porque es lo que Dios desea hoy de nosotras, ¿sí? La feminidad bíblica no es para cuando cumplimos 15 en adelante y tampoco nos vamos a volver prudentes, castas cuando seamos ancianas. Esto es un laburo de toda la vida. Empezamos desde que tenemos conciencia y somos realmente, damos este paso en realidad de querer obedecer al Señor y no tiene fin. Como decía recién, no nos jubilamos más hasta que el Señor diga, listo, nos vamos. No tiene punto medio, no tiene final esto. Entonces es un trabajo de toda la vida. Les encarga esto a las ancianas porque se supone que han tenido una vida a lo largo de su vida, han podido cultivar todas estas cosas en presencia del Señor, cerca de Él. ¿Sí? Si no, no creo que a las jóvenes les encargaría otra cosa entonces. Pero sin embargo nos pide que podamos acudir a las hermanas mayores en busca de esto y que de esa manera también podamos juntas crear esta actitud reverente al Señor. ¿Sí? La vida piadosa no llega automáticamente al cumplir la edad en la que nos consideramos ancianas cronológicamente. ¿Sí? No sé si estaría tan bueno, nos perderíamos de muchas cosas en el camino, entre esos los tropiezos que también enseñan mucho. Dice, es toda una vida de entrega
de entregar nuestra parte más débil, como veíamos al principio, ¿sí? La reverencia, eso de entregar la cabeza, nuestra parte más débil, a la otra persona que le damos la reverencia. Sí, es toda una vida de entregar nuestra parte más débil al Creador y al diseñador de nuestra vida. Aprendí mucho de esto, sobre todas las cosas, de la paciencia que el Señor tiene con nosotras al querer seguir explicándonos estas cosas, ¿sí? Una vida reverente de una mujer que lo tenía todo en realidad, al menos una buena posición, y para hacer que era una mujer que en esa época no podía acercarse a los hombres por cuestiones culturales, ni tampoco podía recibir de ellos mucho, ella decidió dejarlo todo en pos del Señor y servirle con sus bienes y ser consciente de que el Señor estaba con ella en todo momento, y también ahí dice que el Señor había sanado a estas mujeres de enfermedades o de algún demonio, de algo, no sabemos de qué. Juana fue librada por el Señor, ¿sí? Y nosotros podemos reconocer que somos algunas de estas mujeres que fuimos libradas de alguna cosa, de algún pecado, de alguna vida que jamás hubiéramos podido salir si no fuera posible por el Señor. Pensaba hay una película que es muy gracioso que diga que me gusta esta película, ¿no? Pero la saga de Crepúsculo alguna la tiene que haber visto, no puedes decir que no. ¿Alguien la vio? Sí. Es una película de vampiros, nada que ver, ¿no? Pero al final hay una parte que me llamaba mucho la atención y él, el que es vampiro y que se arrepentía de serlo, le decía a su papá, le agradecía por el estilo de vida que le había dado, que él no se había dado cuenta del estilo de vida que él le había provisto en todo ese tiempo. Y muy lejos de la ciencia ficción, nosotros tenemos algo muy real y que a veces no nos damos cuenta de la clase de vida que el Señor nos dio a nosotras. Entonces, ¿cuánto para agradecerle al Señor de que nos deja todavía aprender de su palabra, que nos deja seguir este estilo de vida que Él nos dio, y cuánto para agradecer por la clase de vida que nos dio? Realmente no seríamos absolutamente nada, como decíamos, no podríamos llegar ni a un pedacito de Tito II si no fuera por la presencia del Señor en nosotros. Así que bueno, les quería compartir esto que fue muy útil para mí, fue realmente de mucha bendición, y que hay mucho para aprender todavía. Realmente me queda un camino largo, soy joven, no soy anciana, y no me va a llegar la sabiduría así de golpe, como estaría bueno en algunos casos, así que soy de las que tiene que aprender todavía de las ancianas, y realmente que oremos y tengamos este corazón dispuesto a recibir de ellas lo que tienen para darnos, pero también oremos lo digo desde mi posición, ¿no? Oremos por las ancianas, por las mujeres mayores, por las que están arriba nuestro en edad y en conocimiento, para que nosotros podamos recibir de ellas lo que nos quieren dar. No somos nada una sin la otra, no hay forma de que podamos funcionar, ¿sí? Así que antes de terminar, oramos, y ahí sigue la hermana que sigue. ¿Siguiente? Bueno, y le doy el lugar a Anto. Señor, te damos muchas gracias porque sos bueno con nosotras, sos misericordioso, hay tantas cosas que podemos decir que sos con nosotros, pero gracias por salvarnos, gracias por ser nuestro Padre, gracias por ser nuestra guía, gracias por dejar este manual de instrucciones, este instructivo para nuestra vida, porque muestra la imagen completa, Señor, de una vida rendida a tus pies. Gracias por el ejemplo de estas mujeres que han estado antes que nosotros, que te han podido ver a tu Hijo, han podido servirte, Señor, de cerca, han podido tal vez darte abrigo cuando lo necesitabas, Señor, brindarte un plato de comida, acompañarte, Señor, y tantas cosas que no podemos saber, pero te agradecemos porque hoy también nosotras tenemos la posibilidad de dejar nuestros bienes a tus servicios, de poder llevar una vida íntegra, de tener vidas que realmente te agraden, en reverencia, con buena conducta, Señor. Que este sea nuestro deseo, nuestro anhelo, Señor, el poder aprender de las hermanas mayores, y que, Señor, a las hermanas mayores también les des esta capacidad de acercarse a las más jóvenes para poder enseñar, Señor. Todas tenemos a alguien detrás y a alguien delante, Señor, para poder servir, y que realmente sea nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro corazón, Señor, en cada una de las cosas que hagamos, poder realmente buscar la aprobación tuya, Señor. Te agradecemos una vez más por este tiempo, Señor, darte las gracias por todas las hermanas que podemos estar acá, también rogarte por aquellas que por distintos motivos no pueden estar en este lugar, pero que alguna vez van a escuchar este mensaje, Señor, y que
Señor, sobre todas las cosas sepan lo valiosas que son ante tus ojos, Señor, que nos creaste a todas con un propósito y que querés demostrárselo, Señor. Dejamos todo delante de tu presencia, en tus manos, lo hacemos agradecidas en el nombre del Señor Jesús. Amén.